Empezar a grabar. Entonces, ¿no hay otra pregunta al respecto? Ok. Ok. Bueno, pues aquí está otra vez este principio. Y vamos a la diapositiva que sigue. Siguen entrando personas. Ok. Ok. Los tipos de responsabilidad van a ser de dos tipos. Uno se conoce como responsabilidad mediata y otra como responsabilidad inmediata. Vamos a entender que la responsabilidad mediata es aquella responsabilidad que se deriva de entes sujetos a dependencia por parte del Estado que se va a convertir en responsable. Aquí, ¿cuál es la situación? Por ejemplo, Chihuahua es una entidad federativa. Si Chihuahua comete un acto que es violatorio de derecho internacional, ¿quién va a ser el que va a responder por él? México. La lógica es entonces que una entidad federativa no tiene calidad internacional, pero está sujeto en un grado de dependencia por parte del gobierno mexicano. O si fuera un nacional de algún estado bajo protectorado, por lógica razón, ahí se da una responsabilidad inmediata. ¿Por qué? Porque si uno de Mónaco o una persona de San Marino es o hace un acto que pueda producir una violación de derecho internacional, entonces, ¿quién tendría que responder? En este caso, el Estado protector. Estamos hablando, por ejemplo, de Mónaco o de Italia, digo, de Francia o de Italia. Ahora, la inmediata se da cuando los que cometen el acto, que puede ser motivo de una responsabilidad internacional, son funcionarios que están bajo su responsabilidad. Aquí la situación está en que ustedes saben que los poderes tres son del Estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y esos tres poderes pueden cometer un acto que pueda ser de responsabilidad inmediata para el Estado mexicano. El ejemplo, ¿cuándo el poder legislativo puede ocasionar una responsabilidad internacional? Cuando expide una ley que pueda ser violatoria de tratados. O cuando el ejecutivo, cuando el acto administrativo viola uno o varios tratados. O cuando el judicial, cuando en la sentencia que expide puede haber actos violatorios del derecho internacional. Ahora, hay que recordar también que hay diversas autoridades en diversos niveles. En este caso, por ejemplo, hay tres tipos de trabajadores o tres tipos de servidores públicos: los federales, los estatales y los municipales. Aquí la situación está en que cualquiera de ellos puede generar por ahí alguna responsabilidad internacional, y eso puede ocasionar que entonces el Estado vea que se tiene que cumplir las indemnizaciones para el ámbito internacional. ¿Ok? Ahora, las formas de resolver una responsabilidad son tres. Una, la reparación del daño, que es un daño material. Aquí hay que entender un poquito que la reparación del daño se da en base a una cuestión bien sencilla. La idea de la reparación es dejar las cosas al estado en que se encontraban antes del acto dañoso. Lo más sencillo de pensar es, si lo que ocasiona el daño es tirar una barda, basta con que se apoye para crear la barda o para reparar la barda, y entonces la reparación de derecho internacional se da. Si se destroza un puerto, pues basta con que se aporten los elementos necesarios para reconstruir el puerto y se acabó. Eso es una reparación de tipo material. Ojo, no es lo mismo que la indemnización, porque en la indemnización la idea es que si el daño material ocasiona un daño que no se puede reparar, no se puede volver a reconstruir, pues entonces se tiene que entregar dinero, incluyendo lucro cesante, pero daños y perjuicios no. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que eso sería una deuda incluso hasta de por vida. Y las deudas en derecho internacional
no pueden ser de por vida. Se tiene que preparar una indemnización que sea adecuada de acuerdo a las condiciones bajo las cuales se causó el daño, pero no es de que no haya forma o no o tenga que verse que a fuerzas darse una indemnización. En este sentido, la indemnización con el daño material incluye el grupo cesante, pero es entregar dinero porque la situación ya no se puede componer. Supongamos que se cae el Palacio de Bellas Artes con el acto internacional. Y aunque el Palacio de Bellas Artes está hecho de mármol y muchos podrían decir, ay, no, sí se puede reconstruir, hay muchas obras de arte dentro del Palacio de Bellas Artes que ya no se van a poder recuperar. Por ejemplo, el vitral del Dr. Adl o algunas esculturas adentro, algunas pinturas, algunos murales. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues aunque lo podamos reconstruir, no vamos a volver a hacer que Diego Rivera se levante de la tumba para pintar el mural. Ni tampoco vamos a hacer que el doctor Atul se levante de la tumba para volver a hacer su vitral. ¿Qué pasa con eso? Pues simplemente eso ya se perdió. ¿Y qué va a suceder ahí? Como ya a lo mejor el edificio como tal no se puede reconstruir, pues ahí implicaría una indemnización, si ese fuera el caso. Pero bueno, al final de cuentas, solamente se entrega dinero para satisfacer lo que pasó. Pero también hay la satisfacción. ¿Qué es la satisfacción? Cuando el daño es moral. Entendemos, daño moral podría ser un insulto o que se hayan dicho cosas que no se debían de haber dicho o una grosería simplemente. Ahí la satisfacción va a consistir, por ejemplo, en saludos al bandera o en una disculpa pública o en salvas de honor, o sea, actos protocolarios que lo que van a hacer es que empiecen a hacer, dejen satisfecho al Estado de que si le hiciste una burla a la bandera, pues ahora la saludan como un signo de respeto. O que si se dijo una grosería en contra de un pueblo, pues haga una disculpa pública para que ese pueblo no se sienta mal. Eso es la idea de una satisfacción cuando hay un daño moral. Hay muchos casos, por ejemplo, hace algunos años hubo un concurso en Australia, un programa de concursos de televisión en Australia, donde a los señores los decían que eran los mexicanos, le pusieron ahí un adjetivo bastante ridículo, pero casi casi podríamos decir los mexicanos pofos, y aparte los vistieron de charrito y pusieron unas banderas muy mal hechas de México, y entonces México se indignó y el gobierno mexicano pidió al gobierno australiano que se pidieran disculpas públicas por esa situación, y hubo por ahí alguna disculpa pública por parte del primer ministro de Australia. Pero, por ejemplo, hubo otro caso muy sonado en Reino Unido en el cual había un programa que se llamaba eh, que hablaban de coches, Auto Rush, Auto Flash, no sé, alguna cosa así, que era manejado por ingleses, y los ingleses, pues siempre burlones que eran, de pronto sacaron el coche de Carlos Slim, no sé, no me acuerdo cómo se llama, si el Mastretta o algo así, creo que así se llamaba el coche, que fue desarrollado por Carlos Slim. Y entonces empiezan a decir, ay, tú cómo ves un banco, un coche mexicano. Y entonces empiezan a burlarse diciendo, pues que ha de ser así bajito, huevón, así, perdón, así lo dijeron, no es algo que yo haya dicho. Es más, dijeron algo muy feo, también dijeron que era un coche pedorro, porque pues, el mexicano, pues para ellos le decía que era pedorro. A final de cuentas, hubo o sea, como se manejó y un humor étnico en contra de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores le pidió a la BBC que, que pidiera disculpas, ¿eh? Cuestión que nunca sucedió, pero hubo molestia por parte del gobierno mexicano por esa manifestación de que el barco mexicano tenía que ser bajito, dormilón, pedorro, todo esto, ¿no? Y eso ocasionó
ríspida situación con la BBC, con el gobierno británico. Pero bueno, a final de cuentas, son las perspectivas de cada país. Obviamente tampoco le vamos a mandar unos cañonazos a Reino Unido, nada más porque dijeron que el Mastretta era un coche pedorro. Pero bueno, así lo podríamos considerar. La protección diplomática es otro acto de derecho de responsabilidad internacional. Aquí el concepto sería que un Estado va a hacer suyas las reclamaciones de un nacional que no han tenido una solución satisfactoria. Aquí el punto es, ¿qué es la protección diplomática? Yo soy nacional de un Estado, vivo en otro, me pasa algo, hago los movimientos para pedir una indemnización y resulta ser que por una u otra causa no me los dan. Y entonces, para poder librar la situación de mis daños, pues yo le digo a mi país, protégeme diplomáticamente y si tú logras la indemnización, pues tú haces con ella lo que quieras. ¿Sí? El chiste es que no se burlen ni de ti ni de mí. Y entonces, pues esto se volvió una institución internacional. Un ejemplo de protección diplomática, pues lo tenemos con el caso de la Guerra de los Pasteles, que es un caso histórico mexicano. Por allá por 1833, cuando ganó las elecciones Vicente Guerrero, que las ganó por medio de una revolución, no porque haya ganado la votación, resulta ser que un grupo de militantes de Guerrero se fueron a una pastelería. Según las situaciones de los autores, de los historiadores, no se ponen muy de acuerdo. Se dice que a lo mejor estaba en Tacubaya la pastelería, hay otros que dicen estaba en el centro histórico. El chiste es que llegaron estos señores a la pastelería y hicieron un destrozo de pasteles y tiraron el pan de dulce, y ya saben, ¿no? Todo un desastre. Y entonces el panadero llegó con el gobierno y le dijo, es que estos revolucionarios hicieron un desastre en mi pastelería y pues páguenme. Pues ¿cuánto quiere? Pues 3,500 pesos. Y el gobierno mexicano, así con todas las ansias, dijo, bueno, sí te pagamos, pero pues fórmate, ¿no? Y lo mandaron a formar, pero en una fila larguísima, porque pues en esos años lo que menos había en las arcas nacionales era dinero. Y entonces resulta ser que nunca le pagaban y nunca le pagaban y le daban largas y le daban largas. Entonces el pastelero solicitó a su país, a Francia, que se lo protegiera diplomáticamente. Y entonces Francia ya le llegó con una reclamación formal al gobierno mexicano y le dijo, pues paga los pasteles. Y entonces el gobierno mexicano dijo a Chihuahua, pues ¿cómo que pasó aquí? ¿Cómo? Ah, pues sí, es que hubo esto y esto y esto y se perdieron, ¿no? ¿Y en cuánto asciende tu reclamación? 50,000 pesos. Ah, caray, pues mira, no debo, no niego, pago, no tengo. Yo te sugiero que pues te formes. Y pues también lo mandaron a formar. Y de pronto, cuando Francia dijo no me vas a pagar, ¿qué pasó? Pues mandó una armada en contra del estado del puerto de Veracruz. Y ahí se generó la guerra de los pasteles, que terminó siendo gravísima para México, porque la suma original, pues por decir una suma, ahorita no recuerdo exactamente cuánto se fue lo que se pagó, pero hagan de cuenta que cuando llegó el momento en que los franceses ya estaban en el puerto de Veracruz, que hay que recordar que en esa guerra perdió la pierna Santana, la famosa pierna que le volaron de un obús, pues resulta ser que que le dijeron los mexicanos, ok, ya estuvo, ok, ¿cuánto es la indemnización que dices? Pues van a ser 350,000. Ah, Chihuahua. Y ahí sí ya no me vengas con que me vayas a la cola. Ahorita me las pagas o me las pagas. Y terminó pagando el gobierno mexicano. Fíjense con lo que se pudo haber ahorrado si le hubiera pagado los 3,500 al pastelero. Pero ese sentir del mexicano de que pues no me van a hacer nada. Pues, yo sí puedo, yo aquí, yo allá. Pues eso fue lo que pasó. Y eso fue una situación de protección diplomática. Hoy la protección diplomática requiere otros elementos. Y los elementos son
Uno, que sea nacional el individuo del estado que le ejerce. O sea, sería muy poco probable que la protección diplomática se pudiera realizar a agentes que no son nacionales, salvo el hecho de un estado protegido, un protectorado, en donde el protegido pues obviamente va a respaldarse con las relaciones internacionales del protector. Dos, el extranjero debe cumplir todas las etapas para obtener la satisfacción de sus demandas. Esto implicaría primera instancia, segunda instancia, amparo y si es necesario revisión del amparo, pero ya hasta que haya obtenido todas las instancias para obtener la satisfacción de sus demandas y todavía estas no han sido cubiertas, entonces ahí procedería, en este caso, la protección diplomática. Y el último elemento es muy interesante, clean hands o manos limpias. ¿Qué quiere decir? Que el extranjero debió haberse comportado en ese país con la mayor limpieza, con la mayor sobriedad, que no tuviera ninguna implicación de actos ilícitos. Obviamente, la protección diplomática ahora es discrecionalidad del Estado. ¿Esto qué quiere decir? Que solamente si yo considero como Estado que vale la pena hacer la protección diplomática, la haré, pero queda mi decisión. No es que tú digas, ay, es que me tienes que respaldar. No, si yo no veo necesariamente clean hands o desgraciadamente no cumples con alguna de las etapas que se generan aquí, no te voy a proteger. Por lo tanto, en ese sentido, tenemos una nueva visión de lo que es la situación de los elementos para una responsabilidad internacional muchísimo más amplia, muchísimo más recta y obviamente no tan discrecional como existía en el siglo pasado. A final de cuentas, esos son los elementos para la protección diplomática. Ahora, hay una forma de salvar la protección diplomática que la tiene el gobierno mexicano, se llama cláusula Calvo. Se llama así por Carlos Calvo, diplomático sudamericano de Argentina, que la estableció. Y México la retoma en su fracción primera del artículo 27 constitucional. ¿Qué nos dice esta? Que todo extranjero debe renunciar a la protección diplomática de su Estado, so pena de que si adquiere propiedades, partes sociales o cualquier bien en territorio mexicano y hace uso de esa protección diplomática, lo que va a pasar es que si no renuncia, se le pueden revertir todos esos bienes en favor del Estado. O sea, el extranjero renuncia a la protección diplomática de todos los bienes que hubiera podido adquirir en México. En caso de que no suceda así, estos bienes se podrán revertir por el Estado mexicano. Muchos podríamos decir, hombre, es una cláusula excelente, es una cláusula que el Estado mexicano la debe tener muy en estima porque le ayudaría mucho a la reversión y a poder evitar que haya guerras de los pasteles todos los días. Pero no, resulta ser que a nivel interno puede sonar muy bonito y el gobierno mexicano se puede sentir hasta protegido por esa circunstancia. Pero si somos realistas, el problema es hacia el exterior. Estados Unidos jamás ha aceptado esta cláusula y desgraciadamente si México la llegara a aplicar, pues entonces nos veríamos con un problema principalmente con los Estados Unidos. Una de las características que tuvo el Tratado de Libre Comercio y por el cual se celebró es el hecho de que Estados Unidos estableció que no iba a haber posibilidad de reversión ni de nacionalización como pasó con el petróleo mexicano. Y entonces, así se firmó el Tratado de Libre Comercio. Y aunque el TEMEC sea un poquito distinto, cuando yo digo un poquito distinto es, pues no es tanto, pues desgraciadamente también se debe de proteger de alguna manera la inversión y entonces se tiene que hacer uso nulo de la cláusula Calvo como causa de reversión de los bienes extranjeros por parte del Estado mexicano. Entonces, el problema no es al interior puede ser hasta una cláusula muy aceptable. El problema es hacia el exterior, porque hay países en el medio internacional
que no aceptan esta cláusula Calvo y desgraciadamente si México la trataba de usar en alguna situación relacionada con inversión extranjera, nos la veríamos en figurillas para poderla sostener. Entonces, pues ahí tenemos un claro ejemplo de que hay muchos problemas con la cláusula Calvo a nivel internacional, no tanto a nivel interno, porque vuelvo a insistir, a nivel interno hasta parece una muy buena idea. Y la última parte de nuestra unidad es la doctrina Drago. Esto se debe a Luis María Drago, ministro de Asuntos Exteriores argentino. Aquí este ministro lo hizo ante una invasión tripartita a Argentina, que estuvo conformada por Italia, España y Gran Bretaña. En México tuvimos una invasión tripartita que ustedes deben de conocer, la que hizo España, Gran Bretaña y Francia, que España y Gran Bretaña se retiraron de las costas de Veracruz, pero Francia se quedó para imponer el imperio de Maximiliano. Y aquí lo que se usa es el hecho de que no se puede admitir la intervención armada frente a deudos. O sea, ¿por qué? Porque si, por ejemplo, yo te debo dinero y me traes pues a todo el batallón del ejército para venirme a cobrar, o me traes 45 azules cuando yo estoy solito. Pues lo mismo, a nivel internacional, pues no me puedes traer a la armada, porque la intervención armada, pues no se puede hacer frente a deudos de dinero, que es un adeudo civil. Aquí la idea es que la doctrina Drago se manifiesta como un respeto a la dignidad estatal, que tengas cuidado, porque no le estás pidiendo a cualquiera, le estás pidiendo a un Estado. Y aunque no es una política para no pagar, no se impide otro tipo de intervención para cobrar. O sea, tú puedes cobrar mandando a tu embajador, tú puedes cobrar, pues no sé, manejándome un bloqueo económico o algo, pero decirme que me vas a mandar a tu ejército es como andarme, como dice el comercial de la pastilla esa negra, es como tirar un cañonazo para matar un pajarito, pues, o sea, estamos hablando de deudas civiles, no de tanto de deudas armadas o motivos de guerra. Pero en ese momento, en el siglo XIX, pues eso fue una situación bastante común en muchos países latinoamericanos, que los países más poderosos lanzaban a sus ejércitos a que se cobraran las deudas y así no debía de ser. ¿Por qué? Porque me estás causando un daño muy importante porque me estás violentando la soberanía. Eso es la doctrina Drago. ¿Ok? Y con esto terminamos la unidad correspondiente a responsabilidad internacional. Terminamos la 11, ya vamos por la 12 y estamos todavía una semana de terminar, así que yo creo que la 13 la vamos a ver. ¿Ok? Muy bien. ¿Preguntas? Tenemos 15 minutitos. Estamos en muy buen tiempo. No hay preguntas. Araceli Hernández. ¿La cláusula Calvo aún está vigente? Claro que sí. Está establecida en el artículo 27, fracción primera constitucional. Ahí la puede ver en todo su esplendor. Hasta sin ropa interior ahí la ve. ¿Ok? Dice, ¿la protección diplomática la realiza algún agente diplomático en específico? No, la protección diplomática se realiza por parte del Estado. O sea, el Estado asume la deuda, ya él sabe, si se la pagan a él, pues ya sabrá él cómo lo utiliza, pero se la pagan al Estado. Por lo tanto, pues técnicamente la protección diplomática la realiza el Ministerio de Asuntos Exteriores del país, pero tiene que ser con base en los lineamientos que ya marcamos. En el siglo pasado siempre fue una situación muy subjetiva el hecho de que los estados protegieran a los nacionales, porque, insisto, estamos hablando de las etapas de la sociedad internacional reducida y homogénea. O sea, técnicamente ahí era como que veían los estados que cualquier país que hiciera una balandronada de estas de fórmate para que te pague, pues entonces se podía entender que lo estaba haciendo con el fin de no pagar,
Pero aquí la situación está en que también eran muy elevados los términos de las protecciones diplomáticas, porque no te mandaba a 20 soldados, te mandaba toda la armada. Y obviamente con esas condiciones, pues la verdad es que sí era muy complicado el manejo de las políticas internacionales, principalmente el siglo pasado, bueno, el siglo antepasado. Ya a partir del siglo XX ya como que las cosas empezaron a ser más modestas, dejaron de ser menos complicadas y a final de cuentas se dio la protección diplomática en términos de lo que habíamos comentado. ¿Ok? Muy bien. Dice Castro Venegas, más a profundidad la teoría de la falta. ¿Qué tan profundo? ¿Así? 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 ¿O cómo? O sea, la teoría de la falta se basa principalmente en el hecho de que dice Hugo Grocio, estamos hablando de Hugo Grocio, siglo XVII, que obviamente pues no es la teoría más moderna que existe, que decía Hugo Grocio que la responsabilidad internacional se daba solo si y nada más si el Estado lo hacía voluntariamente. O sea, que el acto del Estado era para hacer daños en el otro Estado. Obvio, pues estamos hablando de Hugo Grocio, la situación estaría en que tienes que probar la voluntariedad por parte del Estado que causa el daño, de causar ese daño. Por obvias razones, pues ahorita, ya por las condiciones que existen en el mundo, pues ya no podríamos pensar que un Estado está haciendo las cosas al propósito, como decía el chavo, lo hiciste y al drede, ¿no? O sea, lo hiciste con ganas de hacerlo. ¿Por qué? Porque aquí hay un montón de actividades internacionales, las cuales no tienen un fin intencional, no tienen un fin propio de darte en la torre, sino que estamos hablando de que ahora la teoría de la responsabilidad objetiva implicaría es solamente que se te puede atribuir el hecho y aunque lo hayas querido hacer o no lo hayas querido hacer, se te va a aplicar responsabilidad internacional porque existe un nexo entre tú y tu actuar con lo que pasó. Hay un nexo. No es tanto que tenga la culpa, no es tanto que lo hayas querido hacer con intención, es simplemente hay un nexo. ¿Qué pasó, Oscar? ¿Sí? ¿Sí ya captó? Ok, entonces la doy por contestada. Muy bien. Dice, ¿por qué la doctrina Drago no tiene tanta relevancia como la cláusula Calvo? Eh, lo que pasa, Fernanda, es el hecho de que esto estuvo muy vigente, principalmente en el siglo XVIII, no, XIX, con las posiciones de los estados, en donde vuelvo a comentar, cuando dejaban de pagar, decían, pues es que los países están pasando de vivos. Y desgraciadamente, pues también existía una sociedad menos civilizada, que para todo, pues la única forma que había para poder hacer que te pagaran las deudas, pues era mostrarles fuerza. Hoy, las Naciones Unidas, los métodos pacíficos de las controversias, pues lo único que hacen ver es que los estados, si van a llegar a un arreglo, lo van a tener que hacer con base en esos medios pacíficos. No como antes que decían, bueno, pues entonces, si nadie me va a pagar la deuda de este país y no hay forma de que me ayuden, pues le voy a meter un susto. Así que, como dicen, le voy a tener que te tiemblen las piernas y vas a ver cómo si pagan. Y en algunos casos sucedió y pasó, como el caso de la guerra de los pasteles, con nuestro país en especial. Hay que reconocer que en la invasión tripartita de México, si no hubiera sido por Manuel Doblado, pues que era el ministro de Asuntos Exteriores de México, pues a lo mejor no hubiera pasado nada, pero los franceses ya tenían tiro con maña, plan con maña para establecer el segundo imperio. Yo no creo que una tenga más relevancia que la otra, porque insisto, aunque la cláusula Calvo es una cláusula que se pone en casi todos los contratos mercantiles, o si usted tiene algún contacto con algún notario y le pregunta, ¿qué tanto utilizas tú la cláusula Calvo? Te van a decir, todos los días, porque en todas las sociedades, en todas las compras de bienes, en todas las operaciones que hacemos, si es un extranjero, va la cláusula Calvo.
Si es una sociedad mercantil con cláusulas de admisión de extranjeros, hay cláusula Calvo. Si es una especial que va a participar extranjeros, hay cláusula Calvo. Y así, entonces la cláusula Calvo tal vez puede sonar más internamente en México porque es parte de nuestro sistema jurídico. Pero vuelvo a insistir, el problema de la cláusula Calvo es cuando sale de casa, porque cuando tú la quieres hacer válida en el extranjero, ahí sí yo quisiera ver cómo le hacen los mexicanos para seguir ejerciendo la cláusula Calvo, máxime que somos un país dependiente de la inversión, o sea, si no nos vienen y nos invierten, nomás no sirve de nada, y entonces, pues la verdad es que sí existe un problema mayor en estas circunstancias. Entonces, pues, pudiera ser que vayan de la mano un poco, pues digamos que las condiciones de la sociedad internacional cambiaron. Y como cambiaron, pues a lo mejor ahorita ya no, ya la doctrina Drago ya nada más tiene una importancia, digamos, histórica, pero México tuvo problemas con la cláusula, con la doctrina Drago muchas veces. ¿Y cómo la sacó? Pues a base de la inteligencia, todavía la doctrina Estrada, pues tiene un poquito de cláusula Drago, obviamente ante la situación del reconocimiento de los gobiernos. Pero bueno, o sea, no creo que vayan de la mano porque ya las condiciones de la sociedad internacional indican, vas a tener un problema de conflicto con otro país, lo que tienes que hacer es irte a los medios pacíficos de solución de controversia, no tanto ejercer la fuerza tú mismo. Aunque, pues bueno, nunca puede saber uno. Otra de Castro dice, en el caso de la responsabilidad inmediata, ¿puede intervenir la Corte Internacional Penal? Caso de la responsabilidad inmediata, ¿puede intervenir la Corte Internacional Penal? Bueno, aquí hay que empezar con una situación. La Corte Penal Internacional solamente rige con los países que la hayan ratificado. México ya la ratificó, pero se basa principalmente en el seguimiento de tres principales delitos: genocidio y crímenes de guerra, entre los cuales está desaparición, exilio forzoso, la utilización de mujeres como en la prostitución, o sea, son del pueblo derrotado y las agarras para prostitutas, que sucedió mucho en la Segunda Guerra Mundial. Y ahorita la situación de los niños que son utilizados en ciertos ejércitos como soldados, cuando pues son niños, ¿no? O sea, pues un niño debe estar jugando fútbol, no estar agarrando un rifle. Yo creo que el problema no es si la responsabilidad inmediata puede intervenir en la Corte Penal Internacional, que aquí la situación está en que la responsabilidad se da cuando causa daños a otro Estado. Tal vez pudiera ser motivo de una cláusula facultativa de jurisdicción obligatoria para llevarlo ante la Corte Internacional de Justicia y que se fije la indemnización. Eso sí puede suceder, pero tanto como que vaya a la Corte Penal Internacional, la Corte Penal Internacional solamente regula esos delitos. Por lo tanto, no es como para que, pues lo que a mí me parece como penal, pues lo vamos a mandar a la Corte Penal Internacional. Solamente sirve para estos delitos contra el derecho humanitario, genocidio y crímenes de guerra, hasta ahorita. Se ha tratado de ampliar la competencia de la Corte Penal, pero no se ha logrado. Eso no ha sido. Se decía que en el 2008 se iban a ampliar los delitos de la Corte Penal. ¿Cuándo pasó el 2008? Andamos en el 2021 y todavía no se amplía. Se decía que a lo mejor la piratería podía ser otro nuevo delito que viera la Corte Penal, y algunos principalmente en materia interna de violación de derechos humanos nuevos, pero no ha habido gran respuesta del medio internacional. Esa es la situación. Ok, espero que le haya contestado. Bueno, pues entonces no hay otra más. Y todos los demás que cerraron su cámara, ahí están o ya se fueron a dormir. Aquí estoy, profesor. Eso me dicen, pero no los veo. Mire, yo también puedo. Pues sí, pues para eso. Ok. Ya se sabe, profe, pero aquí no hay internet. Ya busqué por Telmex, por Easy, por todos lados y tienen cobertura aquí en Central de Abastos de Iztapalapa
y me dicen que no, entonces con los datos se acaban de volada. Pero Bueno, sí pues, yo sí lo escucho, me gusta su clase. cuídese mucho, porque ya ve que ahí en Iztapamatan está bien cañón. Pues sí, ¿no? O sea, está feo. Si no han ido a la central de abasto, no conocen México, es como Los Ángeles. Híjole, no, es horrible esa cosa. Pero bueno, ok. Bueno, señores, entonces, si no tienen alguna otra pregunta más, voy a quitar mis antifaz. Voy a quitar mi antifaz porque ya se acabaron los actos delictivos. Bueno, pues esas son la responsabilidad internacional. Entiendan una cuestión. No es perfecta. ¿Por qué? Porque la misma sociedad internacional no es perfecta. Aún existe mucha opresión por parte de muchos países que son potencias y por lo tanto tampoco pueden presumir que hay métodos perfectos para pedir responsabilidad. Lo vamos a ver ya en esta última parte del curso que van a ser los de guerra, preguerra y guerra, o más bien derecho internacional humanitario. Una de las cuestiones que le quiero comentar, para su actividad 10 y su cuestionario 10, tienen mañana, el miércoles y el jueves. Las dos las van a tener que mandar. O sea, las dos se mandan el mismo día. Martes, miércoles y jueves. El jueves a las 23:55 creo que se cierra el sistema. Entonces, por favor, empiecen a mandar sus trabajos. Mañana, a partir de mañana los pueden mandar y ahora se van a hacer los dos en un mismo día. Para lo de la unidad 11, pues yo creo que los voy a subir mañana y a lo mejor los van a poder hacer viernes, sábado y domingo o viernes, sábado y lunes. Y se cierra y vamos con la unidad 12, que sería la penúltima unidad, que creo que ya prácticamente estamos hablando de que vamos a entrar en ella hasta... Sí, porque ya la próxima semana ya es la última. O sea, hoy es lunes, ya acabamos la 11, la 12 la empezamos el 20, la acabamos y empezamos con derecho de guerra. Ya esa ya no va a ser motivo de evaluación. O sea, con la 12 ya se acabó la evaluación y el 22, el 25 y el 27 hablamos de derecho internacional humanitario para ya terminar el curso y a ver si con todo esto ya tenemos las calificaciones para el 29 de enero, que sería el último día de las de clases. Si no las tenemos, entonces yo creo que tendremos que vernos el miércoles 3 de febrero, que vamos a tener la primera vuelta. Aquí ya les doy calificaciones a todos y nada más se me quedan los que vayan a hacer primera vuelta, que van a ser el primer final. ¿Ok? Ya muchos de ustedes ya saben quiénes son, pero todavía falta la última refinación que voy a hacer del segundo parcial y hay muchos que están ahí temblándole las piernas porque no creo que vayan a pasar el segundo parcial. Pero bueno, todavía no les digo, yo espero esta semana darles la respuesta del segundo parcial y nada más hay que entregar los trabajos para pasar el tercer parcial. ¿Ok? Esa es la idea. ¿Alguna duda antes de que me vaya? Porque ya me queda menos de un minuto.